Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y un compañero de trabajo me preguntaba, bueno, ¿y cómo se siente cuando uno tiene que, le digo, bueno, pues no te sé describir, aunque lo hagas 60, 70, 1.000.000 de veces, siempre es lo mismo porque es la gran responsabilidad, el temor de Dios y el peso tan grande de gloria que cae sobre el que se para acá a exponer la palabra de Dios, porque créanme que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y estoy muy gozoso como siempre, porque también es motivo de gozo exponer la palabra de Dios. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Luis, yo quiero que ustedes observen primero un pequeño video. Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Yo intenté tomarle tiempo en el 50 y en el 2013, es decir, hace 5 años incluso atrás, pero del 50 al 2013, miren ustedes el tiempo que ha pasado, y en la segunda exposición no llega a 5 segundos, 4 segundos. Y yo traigo esto a colación porque yo estaba meditando la palabra de hoy y si hoy Dios está contento y el Hijo está contento, hoy también está contento el Espíritu Santo, porque sabe que vamos a hablar de Él. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Y qué lejos estaban estos hombres en el año 50 de imaginar tanto cambio que tenían que... ¿Y cuánto sabemos todos nosotros que tenemos una carrera por delante? Que tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Tenemos que cambiar. Pero el hombre no puede cambiar por sí solo. El hombre necesita, al igual que el chofer de estos autos necesita de hombres, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Estaba claro Jesús cuando le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre. A ustedes les conviene que yo me vaya. Yo rogaré al Padre para que les envíe el tercero, el Consolador, el Paracletus, el que los guíe a toda verdad,
el que le muestre lo que ha de venir. Y Él les va a hablar, no por Él, sino por lo que Él ha aprendido y ha escuchado y ha oído que el Padre le ha dicho. Y yo quiero que ustedes sean tan amables porque el tema es grande. Créanme que el Espíritu Santo, la neumatología es muy amplia. Billy Graham, en el prefacio de su libro Espíritu Santo, narraba la historia, una anécdota de los indios americanos, un indio americano que bajó de las montañas y vio el océano por primera vez y se asombró, se maravilló de ver tanto mar, nunca había visto el océano y pidió una jarra de 1 litro y cogió un poco de agua. Le preguntaron, ¿y por qué lo hace? Y dice, porque los que están ahí arriba en las montañas nunca han visto el océano. Y así le sucedió a Billy Graham al escribir el libro del Espíritu Santo, y a mí en estos momentos he tratado y le pido a Dios que de una manera sencilla me permita, sencilla y además entendible, me permita explicarles a ustedes qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia de que Él more en nosotros, de que nosotros seamos tabernáculo del Espíritu Santo. Y a veces lo tenemos tan cerca, pero tan cerca, y no hablamos con el Espíritu Santo, o no le confiamos cosas al Espíritu Santo, o no dejamos que nos guíe el Espíritu Santo de Dios, que nos dé guianza, que nos dé dirección. Y yo quiero, si ustedes fueran tan amables, que me acompañen, y va a ser la palabra en Romanos 8, del 12 al 16. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu hermosa y bella palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que ahora tú me socorras y me auxilies, Señor, para que de una manera sencilla poder exponer tu palabra, que sea entendible y recibida por tus hijos que están acá, Señor, y guardada en el corazón de cada uno de ellos, Dios. En el nombre amado de tu Hijo Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. Y créanme que fui conmovido durante la preparación de la palabra por cosas que aún no desconocía, pero cosas que aún no habían llegado a mi vida de una manera tan bella, tan maravillosa, tan formidable. Yo quiero que podemos poner la primera diapositiva. Mire, el Espíritu Santo regenera. Dios nos ama tanto que nos admite y nos recibe tal y como nosotros somos. Pero lo que no quiere es que sigamos iguales. Empieza en nosotros un proceso de santidad, o sea, nos aparta para Él, un proceso de regeneración. Este proceso de regeneración, ¿por qué regeneración? Porque Dios le había otorgado al hombre una generación en el huerto del Edén. Pero producto del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora mediante la muerte, la resurrección, la ascensión y el ejercer poder junto con Dios
en los lugares celestiales, Dios nos vuelve a regenerar. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen a Juan 3, de 5 al 8. Es un pasaje bien conocido. Aquí tenemos a un fariseo, aquí tenemos a Nicodemo. Él vino de noche, sé que era un hombre influyente, o sea, influyente porque tenía posesiones, tenía dinero, pero además ocupaba un lugar, entre los fariseos, un lugar eminente. Viene a Jesús de noche y reconoce quién es Jesús. Le dice, yo sé que tú eres Dios, que tú has sido enviado por Dios como maestro, y sabemos que todas las cosas que tú haces son posibles porque Dios está contigo. Es el poder de Dios el que está contigo. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo. Recalca, es enfático Jesús, escúchame bien. Escucha lo que te voy a decir a continuación. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, vuelve a escuchar con atención lo que te estoy diciendo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Desde luego Nicodemo, como buen fariseo, él entendía. Los fariseos sabían mucho de ley, se conocían toda la ley, pero no la aplicaban, no la vivían. Ellos entendían que con esa simple acción de conocer toda la ley, del comienzo hasta el final, ya ellos tenían acceso al reino celestial, al reino de Dios. Pero no es así. Jesús lo convence y le dice, si tú, en otras palabras, si tú no te regeneras, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo. Porque mucho menos entrar al reino de los cielos, mucho menos entender las cosas del reino. Si no nacemos de nuevo, si no nos regeneramos, no podemos entender las cosas del reino. ¿Y qué es lo que hace, lo que quiere Dios? Cada día regenerarnos, cambiarnos, prepararnos para que nosotros podamos recibir la herencia. Porque somos herederos con Dios y coherederos. Tengo acá mi hermano, gracias. Y coherederos conjuntamente con Jesucristo. Qué gran honor, qué gran honor. En Juan 6:63, lo tienen acá en pantalla, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y por qué Jesús decía que si no somos nacidos nuevamente por el Espíritu, mediante el agua y el Espíritu? El agua tipifica la palabra. Tenemos que ser regenerados por medio de la palabra de Dios. Y cuando somos confrontados con la palabra de Dios cada día, a cada instante, vamos entendiendo que nuestros pasos o nuestros pies no están o en el mejor lugar o por el mejor camino. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye y nos muestra el camino, nos da dirección, porque le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Romanos 8 del 10 al 11. Romanos 8 del 10 al 11. Pero si Cristo está con nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en nosotros. Aun cuando no sabemos qué hacer, ni qué pedir, ni a dónde ir, ni qué contestar, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Así, con una voz bien dulce, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Mateo 16, 24. Es fácil, hermano. Tenemos que crucificar la carne. Si queremos ser regenerados, tenemos que crucificar la carne. La carne no muere por sí sola. La carne tenemos que llevarla. Nuestros deseos de la carne tenemos que llevarlo a la cruz. En Mateo 16, 24 dice, le dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, ¿por qué? Para morir, para que nuestra carne muera ahí en la cruz. Y es más explícito o más explicativo aún el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en Gálatas 5, 24, 25. Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos pues por el Espíritu. Y yo aquí hice unas anotaciones porque descubrí, y quiero compartirlos con ustedes, porque la palabra es de todo. Y he entendido que la crucifixión es personal. Nos corresponde a cada uno de nosotros. No existe una crucifixión colectiva, de que podamos crucificar la carne de manera colectiva, de que todos nos pongamos de acuerdo para crucificar nuestra carne. Es un asunto meramente personal y depende, y está en correspondencia de la relación que tengamos con Dios, de la intimidad que tengamos con Dios, de lo que le entreguemos a Dios en sus manos y le digamos: Señor, no puedo con esto, clávame, clávalo, Señor, crucifícame. Señor, quiero hacer morir a la carne los deseos de la lujuria, que es el deseo desmedido del amor. El amor es amor, la lujuria es pecado. Y el Señor nos va a ayudar, pero es personal, no puede ser colectivo. Otra cosa que he entendido es que la crucifixión es dolorosa. Nos duele. A Jesús le dolió. Yo estuve estudiando sobre las formas de la muerte, de la cruz, mi hermano, en estos días. Y créanme que tuve que abandonarlo. No pude seguir leyendo, porque me imaginaba en mi mente al Señor Jesús. Los romanos que inventaron esa muerte no podían ser muertos con la crucifixión. Los romanos no eran crucificados. Fíjense si era una muerte tan mala. Duele cuando tenemos que obedecer. Cuando tenemos, como dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese habla de humildad, de decirle al Señor: Señor, yo ahora estoy poniendo mi voluntad, aunque me duele, aunque me es dolorosa, lo estoy poniendo delante de ti. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y duele. Y el tercer aspecto, mi hermano, que yo creo que es en lo único que todos nosotros los cristianos tenemos que ser misericordiosos, es en crucificarnos. No podemos tener misericordia de nosotros mismos. Es un proceso que no tiene marcha atrás, pero además es un proceso constante, es un proceso que no se detiene. El cristiano no se detiene en crucificar. ¿Por qué? Porque entonces no somos regenerados, no nacimos de nuevo. Y eso es lo que quiere el Señor, pero el Espíritu Santo está con nosotros y nos da fuerza y nos da aliento y nos tiende la mano, no nos deja caídos y nos dice: yo estoy contigo, yo
a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, mis hermanos, tenemos que tenerlo muy claro. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es regenerarnos. Y qué bueno que nuestra hermana Yajaira tocó ese punto. Dios está en el asunto, hermano. Es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ese hombre interior tiene que ir naciendo de nuevo. Se va regenerando. Aunque este hombre interior se vaya llenando de arrugas, de achaques, de dolores, ese hombre interior es regenerado, porque este cuerpo no lo vamos a tener, vamos a tener otro cuerpo, pero vamos a llegar delante de la presencia de Dios regenerados, no vamos a llegar siendo los mismos. Padre, te damos gracias, Dios. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, trae convicción. Mis hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Pero de tan poderoso que es, Él hizo los cielos y la tierra, los mares, y los mares le obedecen, los vientos le obedecen. Él le dice, cálmate, y los mares se calman. Pero aunque Él nos creó y somos propiedad suya, Él no va a hacer nada en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. Porque Él nos dio voluntad. Él nos dio voluntad. Imagínense la voluntad como una frontera que divide a los países. Y que esa frontera ha sido puesta por Dios, porque Dios creó la tierra. Pero Dios no traspasa nuestra voluntad. Esa frontera, Él no la traspasa. Si nosotros no le decimos, Señor, no sé qué hacer. Pero Él te convence. Ahí está su autoridad. Él nos convence con amor. Él nos convence con su amor. Y nos va convenciendo poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, hasta que llegamos a convencernos totalmente de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo reprueba a la humanidad por su incredulidad. Revela las formas en las cuales el hombre ha ofendido a Dios y se ha apartado de su verdad. Da testimonio de que la humanidad es merecedora del juicio eterno por un Dios justo y recto. Y aquí citamos, ya lo había dicho más o menos parafraseado, pero aquí vamos a leerlo, Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya. Aleluya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo, y yo les decía en un comienzo, yo no llegué al Evangelio, y lo reconozco y lo sé, y estoy convencido de eso, por mí, sino por la obra que hizo el Espíritu Santo en mi vida. Por el trato que tuvo Dios por medio del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí. Y cada día nos convence de algo más, y de algo más, y de algo más. Y nos va convenciendo todos los días. Pero la mayor convicción del Espíritu Santo es a aquellos que se niegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. A aquellos que rechazan el mensaje de salvación
que solo Jesucristo puede darle a la humanidad. Más nadie puede traer un mensaje de salvación a nuestras vidas, ni puede traer salvación a nuestras vidas que no pueda ser Jesucristo. Y aún la humanidad lo rechaza, aún la humanidad no lo admite, no cree en Jesucristo. Pero hay tiempo, aún hay tiempo, y es bueno que los hombres lo busquen mientras haya tiempo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y muchos tienen por incumplimiento la promesa. Y no es incumplimiento, Dios no incumple ninguna de sus promesas. Él la retarda, porque en el corazón de Dios está el deseo de que todo hombre proceda al arrepentimiento y lo acepte y tenga vida eterna. Y por eso envió a su Hijo. Por eso envió a su Hijo. De justicia, porque la obra de Jesús en la cruz fue aprobada por su Padre plenamente. Por eso nosotros hoy somos justificados por su muerte, porque Dios lo declaró justo a su Hijo, por lo que sufrió en la muerte, por su resurrección, por su ascensión, y porque hoy está en un lugar de autoridad junto a Él. El Padre ha aceptado el sacrificio. Amén. De pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. ¿Por qué de juicio? El mundo creía o entendía en aquella época Jesús fue una amenaza de que matando a Jesús, llevándolo a la cruz, ya habían vencido. La palabra de Dios es clara, dice: en el mundo van a tener aflicciones, muchas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Lo que hizo Jesús con su muerte fue vencer al mundo y al poder o la autoridad que tenía Satanás sobre todos nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen, si son tan amables. Rapidito. A Colosenses 2, del 13 al 15. Vamos a leer la bendita palabra de Dios y podamos tener mejor entendimiento. Colosenses 2, del 13 al 15. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, es decir, todos nuestros pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí el Señor Jesús utiliza una costumbre de la época en que cuando contraíamos una deuda firmábamos un papel y el que debía, el acreedor como el deudor, se quedaba con una mitad de ese papel. Y cuando él pagaba su deuda era clavada en la puerta de la entrada de la ciudad, enseñándoles a todos que esa deuda había sido pagada. Y en un tiempo, dice, estabais muertos en vuestros delitos. Pero dice que en el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Creían que habían matado a Jesús, que habían resuelto el problema. Y lo que se demostró fue que venció al mundo. Vamos a Tito 3, del 5 al 6, rapidito. Yo les espero. Ya estamos. Quiero ser un poco breve porque le quiero pedir al pastor, si me permite, en otra oportunidad terminar, es decir, en dos partes, terminar esta exposición. Tito 3, del 3 al 6, que Tito, discípulo de Pablo. Tito llegó al Evangelio por Pablo. Igual que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, Tito fue educado a los pies de Pablo. Iba con Pablo a los viajes misioneros.
oía lo que Pablo hablaba, leía lo que Pablo escribía y padecía junto con él, pero le obedecía. Tito fue muy obediente y le decía, porque nosotros también en otro tiempo, y aquí describe un poquito más en la carta, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, bendito sea el nombre del Señor, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En esto se muestra el amor de Dios, en que, habiendo sido nosotros como fuimos, Él se entregó por nosotros. Él nos amó. El amor de Dios no tiene falla. El amor de Dios no tiene falla. No falla. Todo lo de Dios es perfecto. Dios es un Dios perfecto. No de imperfecciones. Dios es un Dios perfecto. Y por ese amor fue que Él nos perdonó. Y pensó tanto en nosotros que para que no nos perdiéramos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Paracleto, para que more en vosotros. Otra de las cosas, y el Espíritu Santo da testimonio de los hijos de Dios. Hay muchas religiones en el mundo que tienen que o poner una señal en sus casas o en sus cuerpos para decir, bueno, yo pertenezco a este Dios. Tienen alguna imagen, nosotros como hijos de Dios estamos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver un poquitico más adelante, después que veamos esta parte, y les voy a explicar por qué. La llenura del Espíritu Santo certifica que pertenecemos a Dios. Su presencia es una seguridad reconfortante que exclama dentro de nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. En Romanos 8, 15, 17, vamos a leerlo y he subrayado 3 aspectos que rapidito los vamos a ver. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados. Aquí que en la carta a la iglesia en Roma, ¿qué hace Pablo? Una tipología del Padre, del esclavo y del Hijo. Y nos las ilustra. Yo la he querido. ¿Puedes pasar, Luis, al gráfico? Miren, aquí vemos al Padre, al esclavo y al Hijo. El Padre es dueño del negocio. Dueño de los animales, dueño de la siembra, dueño de todo lo que se produce. Es el dueño. Y tiene esclavos. Esclavos que no le paga. Esclavos que trabajan porque Él los compró. No reciben salario, no son asalariados. Pero estos esclavos viven con miedo en casa del Padre. ¿Por qué? Porque si hacen algo indebido o no hacen lo correcto, pueden ser golpeados, pueden ser vendidos y en el menor de los casos pueden ser hasta matados. Los puede matar, Él es el dueño del esclavo y puede hacer con ellos lo que quiera. Pero por la obra divina de Jesucristo en la cruz, por todo su sufrimiento, ha venido el espíritu de adopción sobre nosotros. Yo no sé cuántos aquí han podido nacer en una cuna cristiana. Tuve 2 padres
hoy tengo uno solo y me basta porque no quiero otro. Pero mi padre fue el diablo también. Y yo hacía los deseos de la carne. Pero por el milagro divino de Jesús en la cruz, fui adoptado como hijo de Dios. Y yo les pregunto, ¿qué hijo teme al padre? El hijo respeta a su padre, obedece a su padre, trata de contentar el corazón de su padre, pero no le teme porque el hijo no es esclavo. El hijo no es esclavo. El hijo tiene libertad. No libertad, como decía el apóstol Pablo, para darle el gusto a nuestra carne o dedicarnos a nuestros propios deleites. No, somos libres. Ya no somos esclavos. Y a eso se refiere cuando dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es subrayado Abba Padre. Déjenme decirle, ustedes saben lo que significa la palabra Abba. Se les explico. Era una de las expresiones más cotidianas en una familia hebrea. Si nosotros fuéramos a traducir la palabra Abba a nuestros días, podría ser perfectamente, de acuerdo, y estuve indagando en bibliografía del doctor Jeremiah, papito o papi. Y ustedes saben dónde surgió en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, 4 veces nada más se usa esta palabra. Pero el primero que lo usó fue Jesucristo de Nazaret. ¿Y saben dónde la utilizó? Minutos antes de ir a la cruz, momentos antes de ir a la cruz. Cuando en el huerto de Getsemaní, dicen algunas versiones, yendo adelante, la Biblia de las Américas dice, adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, papito, Padre, papá, papacito, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres. En la época de Jesús y en la época en que Pablo enseñaba esto, no había un solo judío vivo que fuera capaz de mencionar la palabra Abba, solamente Jesucristo. Pero hoy nosotros, como hijos de Él, podemos decirle Abba, Padre. Ustedes saben, la homilía católica, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven pronto, Jesús. Abba, Padre, sí, ven pronto, papacito. Abba, Padre, te necesitamos, papá. Te necesitamos. Aleluya. Miren, decía que no había ningún judío. ¿Y saben de dónde salió? Del corazón afligido de Jesús en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Allí en el huerto de Getsemaní, cuando él sabía todo lo que iba a sufrir y todo lo que iba a pasar. Pero ahora este espíritu de adopción que nos ha dado Dios por medio del Espíritu Santo, le podemos decir, papito. Y tener, Abba habla de intimidad, habla de respeto, habla de dependencia, habla de relación íntima. No una relación cualquiera, sino una relación íntima con Dios. Íntima con Dios. Es como cuando a un amigo le decimos Pepito, Luisito, Enriquito. Sería incapaz yo de una persona que conozco por primera vez y con la cual no tengo una relación íntima, o sea, una relación de amistad, de decirle Pepito, Luisito, Enriquito, papi, papito. Y se los quiero traer porque, mis hermanos, era tanto el temor y la admiración en el Viejo Testamento, que cuando los escribas tenían que escribir el nombre de Jehová, ellos desechaban la pluma con la cual escribían el nombre de Jehová. No lo utilizaban 2 veces ni 3 veces para volver a escribir por segunda vez o tercera vez su nombre. Era tanto el temor, pero ahora el Señor nos ha quitado todo temor
pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Abba Padre. Abba Padre. En Gálatas 4:6, los que están apuntando a la palabra, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de Dios que mora en nosotros clama a Dios todos los días, a cada segundo, a cada instante, aun cuando estamos dormidos, aun cuando estamos en el trabajo y tenemos nuestras mentes dedicadas a otras cosas. El Espíritu de Dios está clamando y le dice, Abba, Padre, este es tu hijito amado y yo quiero que tú le perdones y yo quiero que Él está clamando, Abba, Padre, el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y vamos a ver después de esto un poquitico más adelante porque quiero explicarles también otra cosa. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No necesitamos de ninguna marca, no necesitamos de ningún collar, no necesitamos de una tirita roja, no necesitamos de marcar nuestra puerta. Sí, proclamar la palabra de Dios, sí. Porque cuando andemos en el camino, tenemos que hablar de ella y meditar en ella. Y escribirlas en nuestras paredes, en los dinteles de nuestra puerta, en las tablas de nuestro corazón, en nuestra frente, en las filacterias. Sí, la palabra de Dios. Pero Dios nos sella, y es lo que vamos a ver ahora. El Espíritu Santo sella al creyente en el momento de la salvación. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando confesamos con nuestros labios de que Él es el Señor y aceptamos su poderío y su señorío en nuestra vida y le decimos, Señor, perdóname mis pecados, y entendemos que Él ha perdonado nuestros pecados y que a partir de hoy tú eres quien vas a guiar, a gobernar y tú eres el dueño de mi vida, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos sella. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Y con esto termino, mis hermanos, por hoy. Y Él, que nos confirma con vosotros, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Mis hermanos, somos ungidos por Dios. Somos ungidos por Dios. No seamos confundidos. Yo necesito que oren por mí. Lo necesito. Lo necesito. Y yo sé que muchos oran por mí. Y que soy el resultado de la oración de muchos, aun cuando yo no lo sabía. Cuando las iglesias se reunían y oraban por todos aquellos que estaban en las tinieblas y eran esclavos de Satanás, para que pudieran entender y para que pudieran hacer. Yo era uno de esos y yo fui resultado de la oración. Yo fui ungido por Dios. Y a veces esperamos que venga un evangelista de la India para que con aceite nos unja cuando somos ungidos de Dios. Quien nos unge es Dios. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y para que podamos entender un poco más esta palabra, les explico brevemente. Arras era un contrato de arras, contrato matrimonial, contrato legal, contrato penitencial. Es decir, un contrato en que ambas partes se ponían de acuerdo y una le daba en adelanto
parte de la deuda, como diciéndole, yo te la voy a pagar completa. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía, aleluya, la garantía de que somos. Y vamos a seguir leyendo. El Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de que fuimos adquiridos por precio de sangre por Jesús. Por Jesús, por el sufrimiento de Jesús. De que cada latigazo, cada vejación, cada golpe, cada burla, cada escupida, la debimos haber recibido nosotros. Aleluya. Y Él la recibió. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y le damos gracias al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Y si ustedes son tan amables, se ponen de pie porque quiero orar por la amada iglesia. Para que podamos entender que no necesitamos que nadie venga a decirnos de que el Espíritu Santo nos convence, de que el Espíritu Santo nos regenera, de que el Espíritu Santo nos sella. Y vamos a seguir viendo todas las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hermanos, es bello el ministerio del Espíritu Santo. Bello el ministerio del Espíritu Santo. Y está tan cerca de nosotros a veces más que de nuestras esposas. Y las mujeres, más cerca que vuestros esposos. Está dentro de cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Espíritu Santo en esta tarde por habernos hablado. Nos sentimos gozosos, nos sentimos llenos de gozo, llenos de alegría, porque sabemos a dónde ir, sabemos por quién somos guiados, por quién somos reacudidos, por quién somos instruidos en justicia, porque una vez fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y tomamos la mejor decisión de nuestras vidas, con valentía, quizás con miedo, con indecisión, pero la tomamos de aceptar el señorío de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque un día lleno de amor, tú entregaste a tu único Hijo, al unigénito, a morir, Señor. Para que, Señor, todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios que por el gozo puesto delante de Él, fue un gozo, menospreció el oprobio y se despojó a sí mismo, se hizo hombre y aún hallándose en la condición de hombre, que ya es mucho decir, fue un hombre de obediencia, pero de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso su Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que hoy nosotros podamos tener esa confianza, esa seguridad, esa libertad por la muerte de Jesús. Hoy tu pueblo te dice, Abba, Padre. Abba, Padre. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección y te decimos, ven pronto, Jesús. Ven pronto, porque queremos que tú seas hallado en ti, porque tú vienes a buscarte a ti mismo. Tú vienes a buscar a tu amada iglesia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo, si alguna vez contristamos tu Espíritu, si alguna vez quizás hubo dolor en ti, porque déjenme decirles, hermanos, el Espíritu Santo ama, piensa, camina,
siente, llora, habla. El Espíritu Santo no es una fuerza. No, el Espíritu Santo es para nosotros los que creemos en la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Dios en tres personas. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso y tan amoroso. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a vivir cada día pegados más a ti, a obedecerte y a escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, y te decimos amén.